Continuamos. Teología de la última generación y victoria sobre el pecado. Vamos a tratar unos acontecimientos históricos importantes, los más importantes, los destacados, que nos van a llevar a entender acerca de estas cuestiones de las dos teologías actuales que hay, que es la conservadora y la otra que es la liberal, conocida como la nueva teología, ¿no? Que por allí también incluso hay algunos teólogos, ¿no? Con nombre, que están presentes en este momento. Y el punto 3, vamos a hablar acerca de los puntos clave de la TUG, de la teología de la última generación. ¿Qué piensa la TUG? ¿Cuáles son sus posiciones distinguidas que caracteriza que sea TUG, ¿no? Y las diferencias de la TUG con la nueva teología. Muy bien, vamos a hablar aquí ya el principio del tema, ¿no? Las fechas importantes en el adventismo. Conocemos el gran chasco, ¿no? Y esto es que quiero que entiendan aquí que la teología adventista se basa en el santuario. Tengan en cuenta esa palabra, ¿no? El santuario, en la expiación que se hace en el santuario. Entendemos, ¿no? Que desde 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a iniciar la obra final de la expiación. Es la última parte del santuario donde Cristo está en este momento haciendo su obra final. Después de esto, acontece la segunda venida de Cristo. Y como adventistas sabemos que el precursor fue Miller y Elena G. de White fue una de las personajes importantes que nosotros la conocemos como profeta. Algunos le llaman hermana, ¿no? La hermana Elena, pero su nombre es profeta, ¿no? Es profeta porque ella fue también parte fundamental en lo que nosotros creemos hoy en día y lo que creyeron digamos, por no decir todos, sino la mayoría de los adventistas en aquellos tiempos también. Sabemos por ahí que hubieron algunos apóstatas, ¿no? Que se apartaron de la verdad. Por eso digo la mayoría, porque tal vez no fue todos. Muy bien. Después pasamos a la organización de la iglesia, que fue en 1863, pero hay otro evento muy importante, que fue en 1888, que fue la conferencia de Minneapolis, donde están estos dos personajes distinguidos, ¿no? Jones y Waggoner. Ellos en ciertos libros los reconocen, no voy a mencionar libros ni autores, ¿no? Pero los reconocen como las figuras principales del pensamiento de la teología de la última generación, a Jones y Waggoner, ¿no? Los precursores, los que influyeron en la teología de Andreasen y los posteriores, ¿no? Que hablan acerca de la justificación por la fe. Y quiero que conecten esto, ¿no? El pensamiento de la TUG con la justificación por la fe, porque tiene mucho que ver allí. Y bueno, esa es otra fecha importante, tal vez, no sé si todos, pero ojalá que comprendamos un poco acerca de 1888. En el caso de que no, sería bueno que lo repasemos, tal vez en casita, donde estemos en el tiempo libre, estudiemos este mensaje también de 1888 porque es muy importante lo que pasa allí. Es muy importante. Muy bien. Después aparecen tres libros de Elena G. de White, ¿no? 1884, El conflicto de los siglos, en 892, El camino a Cristo y en 98, El deseado de todas las gentes. Esto es muy importante tener en cuenta porque prácticamente estos tres libros hablan ya, dan unas nociones de perfección que es una idea de la TUG, ¿no? De la perfección del carácter cristiano. Jones y Waggoner también hablaban de eso, ¿no? De llegar a ser perfectos en Cristo. Elena G. de White en estos libros también habla acerca de eso. Muy bien, vamos a seguir. Pero ocurrió algo, ¿no? Miren, yo quiero que miren de 1950 para atrás, en estas pocas fechas que he dado, porque hay más fechas también, hay un pensamiento teológico único, un pensamiento teológico unido, que es que podemos llegar a ser perfectos en Cristo en el sentido bíblico de madurez espiritual. Podemos llegar a ejemplificar correctamente ese carácter de Cristo. Ya tenían ideas acerca de por ahí de los 144.000, tenían ideas acerca de la gracia, de la justificación por la fe, justicia imputada, justicia impartida, ideas muy buenas acerca incluso de la naturaleza humana de Cristo. Es más, Jones y Waggoner tenían sus posiciones ya acerca de la naturaleza humana de Cristo, como vimos en el tema pasado aquí también, que fue caída, ¿no? Que fue caída. Tenían buenos conceptos acerca del pecado.
Pero en 1950 ocurre algo, ¿no? Porque aparece un libro que la mayoría de los estudiosos adventistas reconocen ese libro como muy divisorio, que causa mucha división en el pueblo adventista, que es el libro Question of Doctrine, ¿no? O Preguntas sobre Doctrina, donde están estos dos personajes, Leroy Froom y Anderson, ¿no? Que fueron prácticamente los dos teólogos en aquel tiempo que entraron en ese debate, en ese cuestionamiento con los evangélicos y de una manera muy forzada arreglaron algunas de nuestras creencias para poder no ser catalogados como secta, para que la iglesia adventista no sea catalogada como secta. Al final le he puesto ahí a Andreasen en paréntesis, porque Andreasen en aquel tiempo era uno de los sistemáticos prominentes que tenía la iglesia adventista. Sin embargo, él no entró en esta discusión que por motivos desconocidos no aparece allí, no aparece en esa discusión. Bueno, los motivos los dejamos tal vez a la especulación, aunque algunos ya pueden tener sus posiciones acerca de por qué no fue invitado. En 1980, ya entrando un tiempo cercano, aparece también eh, el debate teológico que hubo, ¿no? Acerca del santuario, las discusiones que hubo acerca del santuario con Desmond Ford, ¿no? En Glacier View, si es que no me equivoco, fue la conferencia allí de Desmond Ford, donde este personaje aparece cuestionando acerca de lo que pasó en 1844, diciendo que tal vez la expiación no es de la manera como lo creía incluso Elena G. de White, sino es de otra manera. Y bueno, muchos adventistas reconocen eso como la apostasía de Desmond Ford. Aparecieron unos hombres allí desconstruyendo y destruyendo su teología, ¿no? Todo lo que él pensaba. Pero es importante saber estos nombres porque más adelante todo lo que ellos creían, muchos adventistas o teólogos están adaptando esos conocimientos y tratando de arreglar eso y acomodarlo a la Biblia, ¿no? Pero miren, no podemos combinar, no podemos tratar de unir esas dos teologías, la conservadora y la liberal. No podemos unirlas. No tiene comunión. ¿Por qué? Porque ambos tienen conceptos diferentes de pecado y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, 1980 hasta el 90 hay posiciones teológicas diferentes. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Y aparece allí acerca del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué implica que alguien peque? ¿Por qué alguien es pecador? También del santuario, ¿no? Que la expiación es diferente, ¿no? La expiación es diferente. Por allí también los movimientos disidentes aparecen con mayor plenitud por el motivo de estas cuestiones, por el motivo de estas cuestiones, pero eso es un tema aparte, ¿no? Eso es un tema aparte. Ahora, en el tiempo actual se intensifican los debates teológicos, las publicaciones y artículos que apoyan, así también como los que critican la TUG aumentan, y ahí nos encontramos nosotros en esa encrucijada doctrinal. ¿En qué creemos? Tal vez algunos que tienen el discernimiento pueden inclinarse a alguna posición, pero tal vez algunos hermanos, ¿no? Que tal vez les cuesta un poquito entender las cuestiones teológicas, ahí está el problema, ¿no? Vamos a llamarle hermanos que les cuesta entender un poco más las escrituras, un poco más los libros de Elena. Allí está el problema, ¿no? Cómo nosotros podemos ayudar a que estos hermanos puedan definir su posición teológica, que por cierto debe ser completamente bíblica y también orientada con el espíritu de profecía. Ahora, ¿por qué surgen los problemas teológicos? Estos problemas teológicos se desbordan más con ese librito que les mencioné. Cuestiones sobre doctrina después de 1950. Surgen más cuestiones, surgen más preguntas. La expiación, la naturaleza del pecado, incluso la naturaleza humana de Cristo, entra en conflicto y por eso muchos incluso tienen posiciones distintas acerca de una verdad. Y es por eso que ese es un problema y obviamente hay que darle importancia. No es simplemente pasarlo por alto, sino que hay que darle importancia en este momento a estos temas. Vertientes teológicas actuales. Encontramos dos, y este es el pensamiento teológico firme. Antes no se le llamaba
teología de la última generación. Simplemente cuando se hablaba de esto, me refiero antes de 1950, simplemente se llamaba la última generación, ¿no? No se le daba ese nombre de teoría de la última generación, sino solamente se hablaba de la última generación, una última generación, o el pueblo que vivirá antes de la venida de Cristo, antes del cierre de la gracia. Ya ahora se está dando el nombre Tug, ¿no? Y la idea de la Tug era el pensamiento teológico firme antes de 1950. Y esta teología sostiene que es posible lograr una vida sin pecado a través de la gracia de Dios. Quiero que comprendan esto, a través de la gracia de Dios. No es a través de los méritos del hombre, no es a través del esfuerzo del hombre por buscar santidad, del esfuerzo por guardar la ley, del yo, no, sino a través de la gracia de Dios. Me llama la atención algunas personas que critican el libro de Andreasen, El Santuario y su Servicio, diciendo que es muy legalista, pero sin embargo, cuando leemos bien ese libro, nos vamos a dar cuenta que Andreasen, sus puntos teológicos se basan en gracia, en la gracia de Dios, en lo que puede hacer Dios en el hombre, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Se enfoca fuertemente en la transformación personal y moral, subrayando la responsabilidad del creyente en la lucha contra el pecado. La persona es responsable por sus pecados, ¿no? Y esa es una idea de la TUG también, de la teología de la última generación, que la persona es responsable por sus pecados. Y aquí hay unos personajes representativos. Andreasen, Andreasen, ah, con el santuario y su servicio, él dedica un capítulo completo a hablar de la última generación, ¿no? Es un personaje representativo acerca de esta teología. Yo, en mi opinión, he puesto el linaje de Guay allí porque en los libros que he mencionado, y si nosotros leemos los libros del linaje de Guay, vamos a encontrar que tiene nociones de esta teología, de la TUG. Es más, el pensamiento TUG sale de los escritos del linaje de Guay y de la Biblia, que se puede vencer el pecado, que habrá una generación en los tiempos finales victoriosa, identificada en la Biblia como los 144.000. Está también Jones, están Wagner, que fueron los predicadores de la justificación por la fe, y Elena G. de White respaldó su mensaje al 100% como un mensaje que viene del cielo en toda su plenitud, y es más, que ese mensaje nos prepara para la lluvia tardía. Miren cuán importante es esto. Actualmente ya encontramos, por ejemplo, a Dennis Prager, a Robert Williams, a Esteban Borg, por ahí está Larry Kilpatrick, Herbert Douglas y muchos otros más que más se enfocan también en la justificación por la fe. Es que el tema de la justificación por la fe es un tema también que aborda la TUG. Esta es una variante teológica actual. Y la otra variante teológica está en la nueva teología, ¿no? Que muchos la llaman la TUG crítica o la teología de la última generación en revisión, que se aborda de criticar algunos aspectos de la TUG que mencionamos anteriormente. Bueno, cuestiona algunos principios de la TUG, como la posibilidad de vivir sin pecado en esta vida. Es triste, ¿no? Ver cómo, cómo a veces escuchamos a personas, incluso teólogos, ¿no? Personas que pueden encontrarse en las redes sociales hablando de que es imposible vivir sin pecado, que como pecadores que somos, siempre seremos así, ¿no? Y sostiene que el énfasis en la perfección puede llevar a malos entendidos sobre la naturaleza de la gracia y la salvación. Y entre esos personajes, pues están los tres que hemos mencionado al principio: Leroy Froome, Anderson, Desmond Ford y otros más que he decidido no ponerles, ¿no? Para no generar controversia, porque hay muchos actuales, ¿no? Hay muchos actuales. Muy bien, entonces hasta aquí encontramos estas dos vertientes teológicas. La TUG, la teología de la última generación, bien entendida, y esta TUG crítica, que en pocas palabras es nueva teología. La teología que está entrando de una manera sutil a nuestra iglesia y que probablemente muchos ya estamos, ¿no? Viendo los resultados terribles de esta nueva teología. Muy bien, puntos doctrinales claves de la TUG. Vamos a hablar de 5 puntos doctrinales
de la teología de la última generación. Punto uno, hay que comprender bien qué es el pecado, la definición exacta del pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, desde Adán incluso hasta hoy en día. Si nosotros no entendemos el pecado, qué es el pecado, qué implica ser pecador, por qué soy pecador, qué tiene que ver mi naturaleza pecaminosa con el pecado, no vamos a entender los otros puntos a que nos lleva la TUJ. Si tenemos un concepto malo, o mejor dicho, errado de pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué implica tener una naturaleza pecaminosa? Nos vamos a ir por otra corriente teológica que tal vez no es la adecuada, no es la bíblica, incluso tampoco es la orientada en el espíritu de profecía. Muy bien, ese es el punto número uno acerca el punto doctrinal clave de la TUG. Otro punto es la naturaleza humana de Cristo. Es importante conocer la naturaleza humana de Cristo. Si nosotros no conocemos este tema específico de con qué naturaleza humana vino Cristo, va a pasar lo mismo con el pecado, ¿no? Nos vamos a ir por otra corriente teológica. Es más, si no comprendemos bien el pecado, no vamos a comprender la naturaleza humana de Cristo, porque un punto nos lleva a otro. Y tampoco, ¿no? Miren, ¿no? Esto es como una catarata. Si no comprendemos bien el pecado, no vamos a comprender la naturaleza humana de Cristo. Y si no comprendemos ninguno de los dos, tampoco vamos a comprender acerca de la justificación y la santificación. Porque el punto clave, otro punto clave de la TUG es la justificación. No solamente es declarada, sino también es hecha hacia el pecador. La justificación es declarar y hacer justo al pecador. Otro punto es que la última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia. Una generación, los 144.000, estarán prácticamente sin caer antes del cierre de la puerta de la gracia. Y estos puntos ahorita vamos a detallarlos más. Otro punto clave es la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario celestial. Cuando Cristo deja de interceder por el hombre y se prepara para su venida aquí a llevarnos, ¿no? a morar con él. Punto uno, ¿no? El pecado, definición es su naturaleza. Si nosotros vamos a Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es el quebrantamiento de la ley. La Biblia no da otra definición de pecado. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. El pecado, cuando tú pecas, estás transgrediendo la ley y la consecuencia de tu pecado es tu separación con Dios. Entonces, imaginemos la ley, ¿no? Nosotros ya conocemos la ley, los 10 mandamientos. Cuando nosotros faltamos un mandamiento, bíblicamente, faltamos toda la ley. Desde allí hasta ahora podemos ya entender nuestra imposibilidad de guardar la ley por nosotros mismos, ¿no? Porque todos pecamos, lo menciona Pablo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos somos pecadores, ¿no? Porque en acción y en el pensamiento quebrantamos la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Santiago, el capítulo 2, versículo 10 al 11. Yo tengo mi Biblia por aquí. En Santiago, el capítulo 2, versículo 10 al 11, nos menciona que, porque el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, es culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque como adventistas que somos, tal vez corremos el peligro de enfocarnos solamente en el sábado, pero no solamente es eso, ¿no? La ley es un todo y por lo tanto, cuando quebrantamos, tal vez el que nosotros pensemos el más mínimo mandamiento, nos hacemos pecadores de todos los mandamientos. Aquí en el conflicto de los siglos, la página 484 dice así: la única definición de pecado
es la que da la palabra de Dios, dice Elena G. de White. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Quiero aclarar esto de es la manifestación exterior, porque algunos creen que, miren, ¿no? La transgresión de la ley ya está en nuestro interior, ¿no? En nuestra naturaleza, porque cuando se manifiesta es porque ya está dentro de nosotros. Y aquí Elena G. de White se refiere a la acción, ¿no? Porque el pecado empieza en nuestro en nuestra mente, ¿no? Cuando atendemos a ese deseo, se manifiesta ese deseo en una acción cuando ya en la mente lo hemos concebido, como lo menciona Jesús en su Sermón del Monte, ¿no? No todo, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometeréis adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mira a la mujer con otros ojos, ¿no? Con ojos de codicia, para codiciarla, ya está adulterando. Lo que Cristo vino a enseñarnos es que las acciones es un simple reflejo de lo que abunda en el corazón, de lo que abunda en el pensamiento. Esa es la intención. No se refiere a que en nuestra naturaleza, no por más de que hagamos lo que hagamos, el pecado siempre se va a manifestar porque ya está en nuestra naturaleza ese pecado. Ese es algo que hay que tenerlo en cuenta. Algo que también compártela tú es que el pecado es una elección. Y eso hay que entenderlo. El pecado es una elección. El pecado no es por naturaleza. No significa que cuando tú naces, el simple hecho de nacer, ya naces pecador. Naces con la culpa y la culpabilidad y por lo tanto necesitas ser salvo de esa culpa. Y ahí entramos a los detalles del pecado original. Porque como naces ya con esa culpa, los católicos tienen todo el derecho a bautizar a los niños para quitarles esa culpa, a los bebés. Así que bíblicamente el pecado es por elección. En Génesis el capítulo 4, el versículo 7, cuando Dios le habla a Caín, le dice, si haces lo bueno, no se las acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Y esto es algo que quiero que entiendan. Lean el siguiente punto. La caída en el Edén no quitó el libre albedrío. Hermanos, cuando Adán y Eva caen en el Edén, no quitan el libre albedrío. Una maldición no fue que, bueno, ahora ya no podrás decidir por el pecado. Ya pecaste y ahora toda tu vida va a estar determinada a pecar. Porque esa es tu condena, pecar siempre. No. Aún incluso como seres caídos, tenemos ese libre albedrío para elegir si pecar o no. Por lo tanto, dice, en el caído en el Edén, en la caída en el Edén no quitó el libre albedrío, por lo tanto el destino sería resultado de sus decisiones hacia el bien o hacia el mal. Aún en la caída, ellos tenían que tomar la decisión de hacer lo correcto o no, de pecar o no. ¿Qué pasa si nosotros pensamos de manera diferente? Porque esto del pecado original nos quita el libre albedrío, nos quita el libre albedrío a poder decidir si pecar o no, porque ya sin tu elección tú naces con ese pecado, tú naces pecador, necesitas redención aún habiendo nacido sin conciencia de tu pecado. Es por eso que hay que entender bien el pecado, ¿no? No existe el pecado original, heredamos de Adán las consecuencias del pecado. ¿Qué implica tener consecuencias del pecado? Es decir, heredar la naturaleza pecaminosa. Esa es la consecuencia del pecado que heredamos de Adán, la naturaleza pecaminosa, sus tendencias. Mas no heredamos de Adán la culpa ni la condenación. No heredamos de Adán eso. La culpa de Adán, él tuvo la culpa, pero él no pagó esa culpa. La pagó Cristo mediante el símbolo, ¿no? Allí cuando mataron al cordero. Inclusive el Señor pagó esa culpa, pagó esa condenación por la de todos nosotros, por la responsabilidad de nuestros actos y de nuestros pecados. Creer en el pecado original nos lleva a creer en la predestinación. Y entre los reformadores clave, ¿no? Está Lutero, Calvino y el padre, ¿no? El padre de la teología católica, Agustín de Hipona, ¿no? Ellos creían que todos estamos predestinados ya
si a ser salvos o a estar perdidos, no importa lo que hagas. Y eso, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Inclusive a la conclusión del pecado original, porque no entendieron el pecado, no entendieron eh, la naturaleza del pecado. Ellos creían que como nacemos caídos, nacemos con el pecado original, estamos siempre en esa mira de pecar y pecar y pecar y pecar, por más de que te consagres, estás pecando y listo. Solución, ¿qué solución le damos a eso? Bueno, la predestinación. No importa si tú pecas, si Dios te ha elegido para salvación, eres salvo. Y ese es un error, ese es un error clave. No hay que caer en esa doctrina. Y si no comprendemos esto del pecado, podemos ser arrastrados a eso. Ahora, si creemos en la predestinación, ¿no sería no creer en el libre albedrío? Por eso ahí están esas dos variantes, ¿no? Predestinación, libre albedrío. La predestinación, tu naturaleza, tal y como es, siempre serás pecador por esa naturaleza. Libre albedrío, aún en mi naturaleza, yo decido si pecar o no. Esos son los puntos claves de la TUG acerca del pecado. Conclusión del primer punto. El pecado es una elección. Por eso, a pesar de tener naturaleza pecaminosa, se puede vencer el pecado mediante la gracia y el poder de Dios. Siempre es mediante eso. Porque aquel que cree que puede vencer por sí mismo, se engaña a sí mismo. Nadie puede, sin Cristo, vencer el pecado. Nadie puede, sin depender del Padre, vencer el pecado. Todo es gracias a los méritos de Cristo. Vamos al punto 2, que es la naturaleza de Cristo. Si ya hemos entendido que el pecado es una elección y no una condición, vamos a entender perfectamente este punto. Vamos a entenderlo perfectamente. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos aquí, al comprenderse el pecado y sus consecuencias, la naturaleza humana de Cristo fue poslapsaria. Toda la descendencia de Adán, todos los que le siguieron a Adán, nacieron con la consecuencia del pecado, no con la culpa. Cristo cuando vino a este mundo no vino con la culpa del pecado de Adán, él vino con la consecuencia de su pecado, que es naturaleza pecaminosa, o bueno, la naturaleza humana de Cristo fue post-lapsaria, después de la caída. Ese tema lo hemos visto ya en toda la profundidad en un video pasado, ¿no? En una reunión pasada. Eso es un punto clave de la TUG. En la TUG también se comprende el término carne, porque Pablo utiliza muchas veces ese término al referirse a Cristo, a lo que somos nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y verdad. Inclusive el mismo Hijo de Dios, Cristo hombre, necesitaba de gracia, ¿no? El hecho de que necesite gracia lo hace semejante a nosotros, porque también nosotros necesitamos gracia como Cristo la necesitó para vencer. La TUG comprende la palabra carne, que en griego sarx, como su misma definición en un diccionario de griego lo define, ¿no? Que es una naturaleza humana con todas sus debilidades, caída, pecaminosa, con todas sus debilidades. Bueno, en la vida de Cristo, el pecado también fue electivo. Él nunca eligió pecar. En Hebreos 4:12 lo vemos claramente, ¿no? Aquel que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. En la reunión pasada hemos visto la palabra semejanza también, ¿no? Que tenía dos énfasis esa palabra semejanza. Una, que Cristo no era exactamente igual a nosotros, por un punto, es que Él era también divino 100%. Nosotros no somos divinos. Y la otra es que en la misma carne, en la misma naturaleza caída, Él no se mostró pecador, no eligió el pecado. En cambio, nosotros sí. Esos son los dos puntos que vimos la semana pasada de la palabra, perdón, el video pasado de la palabra semejanza. Es lo que dice el ministerio médico. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Elena G. de Guay es clara, ¿no? Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Hay un libro que critica la TUG
que se envió al grupo, se mencionó un poquito de ese libro ahí en el grupo del hermano Alexander. El autor, cuando escribe acerca del pecado, ese autor, no voy a mencionar su nombre, ya ustedes lo pueden ver después, él cita esta parte de la cita de Elena G. de White, lo cita en la parte del libro donde habla acerca del pecado, de la naturaleza de Cristo específicamente, la cita para poder corroborar que Cristo sí vino con esa naturaleza, con la naturaleza pecaminosa. Pero más adelante se contradice completamente porque después de explicar lo que aborda la TUG, citando inclusive a Elena G. de White, después él llega y empieza a poner todas sus ideas acerca, porque eso es los que critican la TUG, más se basan en sus ideas, citando aún a Elena G. de White, se basan en sus ideas de la imposibilidad. Ese es el detalle. Ese autor lo que hace es habla sobre la TUG, sobre la naturaleza humana caída de Cristo, y después se contradice citando algunos versículos por ahí muy forzados, ¿no? Muy forzados, tratando de acomodarlos para poder contradecir algo que creo yo, por más de que se quiera, no se puede contradecir. Cuando leamos un libro, siempre es bueno leerlo con una mente crítica, no destructiva, sino con una buena crítica de discernimiento espiritual. Lamentablemente estamos en un tiempo donde así debe ser, ¿no? Todo material que llega a tus manos, léelo de esa manera, como base teniendo la Biblia y el espíritu de profecía. Cristo fue divino al 100% y humano al 100%, pero nunca usó su divinidad para tener ventaja alguna sobre vencer la tentación. Él venció como hombre, triunfó como hombre, como consecuencia de su dependencia del Padre. Jesús necesitaba de gracia como todo hombre. En este caso, Cristo se convierte en todo semejante a nosotros, viniendo a ser como uno de nosotros. Y ahí están algunos textos, ¿no? Filipenses 2, cuando menciona que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros, ¿no? Tomando forma de siervo. La palabra siervo en el griego quiere decir esclavo, esclavo, ¿no? Lo interesante es que en dos formas, uno puede ser esclavo voluntariamente y otra es involuntariamente, como el ejemplo de José, ¿no? Fue esclavo involuntariamente, ¿no? Simplemente fue vendido y listo. En el caso de Cristo, Cristo fue esclavo voluntariamente. Él quiso ser siervo, él quiso ser esclavo. Esa es la maravillosa gracia de Dios, ¿no? Hebreos 4:15 lo dice mejor cuando dice, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Sin pecado. Entonces, cuando comprendemos bien el pecado, su naturaleza, vamos a comprender bien este punto de la naturaleza de Cristo, su naturaleza humana. Conclusión de este segundo punto. Al comprender al pecado, se comprende que podemos tener una naturaleza humana pecaminosa y aún así tener elección por el pecado y no estar involuntariamente transgrediendo la ley, como mencionan algunos. Algunos mencionan que s- por el simple hecho de nacer y de crecer y de desarrollarte, de manera involuntaria transgredes la ley. Eso es algo raro, ¿no? No tiene sentido, la verdad, a veces pensar en eso, ¿no? De manera involuntaria transgredimos la ley. Eso es peligroso. En este caso, Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. La naturaleza poslapsaria de Cristo. Ahora, entendiendo los dos puntos, vamos a entender acerca de la justificación, que es declarar y hacer justo. Algunos dicen que la justificación solamente es declarada. Hay un término que le dan ahora, ¿no? Que es justificación legal, forense. Vamos a explicarlo eso ahorita mismo. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este texto es usado para poder argumentar la justificación legal. Por el simple hecho de que Cristo haya muerto, haya resucitado y nos haya salvado, todos
hemos sido reconciliados con el Padre. Todos prácticamente tenemos la justificación. No, ahorita quiero explicar esto, ¿no? Porque se puede malentender. Todos somos justificados legalmente. Tenemos por ley la justificación por el hecho de que Cristo ha hecho ese sacrificio y nos ha salvado. Nos ha dado la puerta para entrar, nos ha abierto la puerta, ¿no? Para entrar a la salvación. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es declarado justo y es hecho justo? La diferencia es que todos podemos estar declarados justos, ¿no? Hacer justo es cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, creemos en Jesús y ahora Dios no solamente nos declara, sino que nos hace justos, ¿no? Mira lo que dice fe y obras. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Todos somos declarados justos. Cuando nosotros aceptamos y creemos, se nos imputa esa justicia. Esa imputación es hacer justo al pecador. Es decir, cuando tú te arrepientes, cuando buscas al Señor, el Señor llega a ti y su justicia la imputa en ti. Es decir, te hace justo, te declara justo. Ese es tu derecho al cielo. De tal manera que si te presentas al Padre, eres contado como no teniendo pecado. Porque la justicia de Cristo está en ti. Tus pecados han sido borrados. Tus pecados han sido perdonados. Y ahora eres hecho justo. Eres justo delante del Padre, como si no hubieras tenido pecado. Hermanos, eso es gracia y esa es la justificación que hace el Señor en el hombre. A Cristo debe el mirar, ¿no? El hombre debe mirar a Cristo en busca de perdón y poder para cumplir lo que la ley ordena. Los que son justificados por la fe deben tener un corazón que se mantenga en la senda del Señor. Una evidencia de que el hombre no está justificado por la fe es que sus obras no corresponden con su profesión. Lo que decimos, ¿no? Que somos, pero no hacemos lo que somos, ¿no? Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mensajes selectos, tomo uno. Y aquí vamos a ver algunas citas de Elena G. de White acerca de cuando ella habla acerca de la justicia imputada. Cuando tú te arrepientes y el Señor pone su justicia en ti, instantáneamente. Desea de todas las gentes, tanto nuestro título al cielo como nuestra idoneidad para Él se encuentran en la justicia de Cristo. Hermano, cuidado con pensar que puedes ir al cielo por tus obras, ¿eh? Eso no es posible. Mientras más creas que por tus obras irás al cielo, sigues viviendo en el antiguo pacto, ¿no? El pacto nuevo, el nuevo pacto es creer en Jesús y que su justicia puede estar en tu vida. Si tú crees, si tú te arrepientes y crees, sí tienes ese título para ir al cielo porque el Señor pone su justicia en ti. Y el cielo te recibe, el Padre te recibe, no por tu propia justicia, te recibe porque la justicia de Cristo está en ti. Has sido bañado, tus pecados han sido lavados con la sangre del Cordero y ahora eres justo delante del Padre. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene capacidad de hacer por sí mismo. Aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón, tu falta no se borrará delante del Padre, siempre permanecerá. Pero si te lavas con la sangre del Cordero, si le dices al Señor que te lave con tu sangre, que te perdone, si tú haces para ti ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ahora sí. Ahora sí puedes, ahora sí eres justificado. ¿Qué tienes que hacer? Creer, hermano. Por algo se llama justificación por la fe. Tienes que creer. Un creer, una fe activa. Tienes que creer. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, seréis hechos justos en Él. Por más pecaminosa que haya sido vuestra vida, el carácter de Cristo sustituirá vuestro carácter y seréis aceptados delante de Dios como si no hubieses pecado. Esa es la justicia imputada de Cristo que hace en tu vida. Ese es el pensamiento de la cruz.
El pecador debe venir a Cristo con fe, apoderarse de sus méritos. No debes dudar, hermano, de acercarte al Señor. Debes hacer sus méritos tuyos, dejar sus pecados sobre el que los llevas y recibir su perdón. Así la justicia de Cristo es imputada al pecador arrepentido y que cree. Justicia imputada. Ahora, ¿qué es la justicia impartida? Justicia impartida. Vamos a ver alguna cita de Elena. Cristo lleváis, Cristo lleva el castigo por las transgresiones pasadas y comunica. Esa palabra comunica es interesante y comunica al hombre su justicia, haciéndole posible observar la santa ley de Dios. Cuando tú observas la ley, no lo haces por ti mismo, lo haces porque en ti está la justicia de Cristo. Esa justicia es porque Él fue guardador de la ley a la perfección. Es interesante todo esto. La palabra comunica nos lleva a ese entendimiento de la justicia de Cristo expresada, la justicia de Cristo expresada hacia el hombre diariamente, una justicia vivencial. Ahora ya no se trata de simplemente está en ti la justicia imputada, sino que ahora diariamente tienes que hacerte de esa justicia, reclamar esa justicia por medio de la fe y por medio de las promesas de Dios, participar de la naturaleza divina. Mira lo que dice Mensajes Selectos. Con la confesión del pecador arrepentido y creyente, Cristo añade su propia justicia para que la oración del hombre caído pueda subir al Padre, tan fragante como el incienso y la gracia de Dios sea comunicada al alma de aquel que cree, de aquel que cree. Jesús le dice al alma trémula y arrepentida, que se apodere de mi fuerza y haga paz conmigo. Sí, que haga paz conmigo. Miren, si tú crees que no puedes, hazte de la fuerza del Señor. En realidad, no podemos, hermanos, pero el Señor ha abierto ese espacio de su justicia, ese espacio de gracia, para hacernos de su fuerza. Aquel que se apoya en la justicia de Cristo puede llegar a ser un hombre perfecto. Miren, esto es clave, hermanos, porque ya en la mente de Elena, en la mente de la profeta, estaba esa concepción de perfección. Y la perfección es un tema que abunda en la TUG, que se puede llegar a ser perfecto no por uno mismo. ¿Entendemos? Mira, algunos entienden mal la TUG. Tal vez los que leen la TUG con sus presuposiciones legalistas pueden malinterpretarla y caer en ese legalismo. Pero la TUG se comprende desde la gracia. Cuando tú estudias la gracia, cuando estudias el sacrificio de Cristo, te vas a maravillar porque en tu mente llena de imposibilidades vas a entender de que sí es posible, pero no por ti, sino porque el Señor ha abierto esa puerta con su muerte y su resurrección a que sí se puede lograr, a que sí se puede lograr. Aquel que se apoya en la justicia de Cristo puede llegar a ser un hombre perfecto en Cristo Jesús, trabajando desde un punto de vista elevado, tratando de seguir el ejemplo de Jesús, creceremos a su semejanza. Así que no hay pensamiento aquí para decir no se puede. Sí se puede en Cristo Jesús, nuestra justicia. Ahora, la justificación es declarar de ser el justo. El punto clave de, el tercer punto clave de la teología de la última generación. Conclusión. Con el sacrificio de Cristo somos justificados legalmente. Aquí está la justicia legal. Y aquel que cree y acepta recibe la justificación. Recibe la justificación. A eso se le llama justicia imputada. Y es contado como justo por recibir esa justificación. Y al vivir cada día en esa justificación, eso se llama justicia impartida, se vive en santidad. A pesar de que aún tengas luchas, estás en ese camino. Eso es lo que lo lleva a ser idóneo para estar en el cielo con nuestro Señor. Aquí entramos ya a las peleas de hoy en día, ¿no? A los debates. La última generación sin caída. Los 144.000 vivirán sin pecado. No, no, no he dicho sin naturaleza pecaminosa, no, sino sin pecado, sin pecar. Wow, suena algo muy radical, ¿verdad? Pero bueno, algunas características de los 144.000. A eso nos referimos cuando hablamos de última generación. Los 144.000. Punto número uno. Estarán en pie con el Cordero sobre el monte de Sión. Todo eso se encuentra en Apocalipsis 14.
Tienen el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. Hermano, ese nombre de Cristo significa el carácter en la vida de aquellas personas, el carácter de Cristo plenamente desarrollado en ellos, en los 144.000. Ahora, bueno, no vamos a entrar a quiénes son, quiénes lo van a formar. La verdad, no sé si es ni tú ni yo, porque esa es una pregunta que incluso Elena dijo, no debemos meternos sobre quién va a ser, pero sí hay que luchar para tener estas características, ¿no? Hay que luchar para tener estas características. El nombre de Cristo en nuestras frentes, ¿no? El carácter de Cristo en nuestra vida. Hermanos, cantaban un cántico nuevo delante del trono que nadie podía aprender, solamente ellos. ¿Por qué solamente ellos? Porque nadie va a tener la experiencia que ellos tendrán. Eso hay que tenerlo en claro. Nadie va a tener la experiencia que ellos tendrán, al menos que seas tú o sea yo, ¿no? Cualquiera de los que estamos aquí. Bueno, si eres, no lo sé, vas a cantar ese cántico, ¿no? Porque pasarás por una experiencia, hermano, pasarás el cierre de la puerta de gracia, sellado. O sea, ¿qué experiencia es esa? Es única, ¿no? Bueno, vamos a continuar. De acá vamos a aclarar esos puntos. Fueron redimidos de entre los de la tierra. No se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Esto es simbólico, ¿no? Se refiere a la pureza de la doctrina, el carácter. Sigan al Cordero por donde quiera que va. Son primicias, hermano. Esto es lo que a mí me pone a pensar. Son las primicias para Dios y para el Cordero. Estaba pensando en por qué son primicias. Hermano, Cristo venció al pecado en la carne. Cristo vivió una vida sin pecado. No pecó. No he llegado a estudiar exactamente este punto, pero voy a abrir aquí una cuestión para que cada uno la estudie. ¿Por qué estos 144.000 son primicias? Porque ellos serán el reflejo de la vida de santidad de Cristo. Ellos vivirán. Son primicias para Dios y para el Cordero. Son primicias de que, así como Cristo vindicó el carácter del Padre, esta generación final, estos 144.000 también vindicarán el carácter del Padre en el tiempo del fin. En sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Wow. Yo no sé si aún con esto alguno tiene otra idea, pero creo yo que está claro. Son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, aquí tenemos algunas citas de de la mayor fuente de inspiración, ¿no? Con la Biblia. Cantan un cántico nuevo delante del trono y un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación, de emancipación, así como cuando Israel salió de Egipto, cantaron porque fueron librados de la esclavitud. Dice, ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Miren, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Miren, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias, porque estos son los que pasan sin ver muerte. Estos son los que pasan venciendo el pecado antes del cierre de la gracia. Estos son los que pasan en su condición pecaminosa, en su condición de naturaleza pecaminosa, ya sellados por el Espíritu Santo, sin pecar, y cuando llega el Señor, ya los transforma, les quita esa naturaleza, son transformados. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Miren, han estado sin intercesor durante el derramamiento final. A ver, hay que entender esto, ¿ah? No significa que han estado sin Cristo, no significa que han estado sin el Espíritu Santo.
Porque acá Daniel es clave, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel para librarlos, dicen. A esto, cuando se refiere a estar sin intercesor, se refiere al papel de Cristo como intercesor. ¿Por qué ya no habrá nadie para interceder por ellos? Porque no habrá pecado que Cristo pueda perdonar en ellos. El cierre de gracia ya sucedió. Se acabó la gracia. Ya el que es justo siga siendo justo, como le dice Apocalipsis 22. En ellos ya no habrá pecado. Y tampoco tendrán la posibilidad de pecar porque su destino ya ha sido asegurado. Eso hay que entenderlo. Vamos a avanzar a la siguiente cita. Veo que John Pickman está escribiendo. Dice, el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Hermano, el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter, la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impronta del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirás, muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. Miren, no es guardar los mandamientos por uno mismo, sino que el guardar los mandamientos es un fruto de justicia. ¿Cuál justicia? ¿La del hombre? No, la justicia de Cristo, hermanos. No hemos de imitar a ningún ser humano. No existe ningún hombre suficientemente sabio que pueda servirnos de ejemplo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, en quien habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad. Es Él el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. La experiencia de Cristo debe ser nuestra experiencia. Su carácter es nuestro modelo. Imita el modelo con la justicia de Cristo. No por ti, ¿no? No voy a repetir eso de nuevo, de no por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo, porque ya hemos entendido esto. Por lo tanto, apartemos nuestra mente de las perplejidades y las dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que mediante la contemplación podamos ser transformados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un fin elevado, podemos volvernos a Él con seguridad, pues es omnisapiente. A medida que lo contemplamos y pensemos en Él, se formará en nosotros Él, la esperanza de gloria. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, como ladrón en la noche, y aquellos que han descuidado la purificación. ¿Recuerdan Daniel 8:14, ¿no? Que leímos al principio? Y el santuario será purificado. Eso lo vamos a ver en el otro punto. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Hermanos, hasta aquí con las citas que hemos leído, es claro y es clave que la última generación vivirá sin pecado, aún en su naturaleza pecaminosa. Que cuando se cierre la gracia, ellos ya habrán sido sellados y después del cierre de la gracia vivirán sin pecar. Eso es claro. Ya no hay perdón después de la gracia. Incluso aquel que quiera pedir perdón ya no podrá ser perdonado. El caso de cada uno ya estará decidido. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. La última generación sin caída. Conclusión. Los 144.000, la generación final que viva antes del cierre de la puerta de gracia, vivirán una vida en santidad. Santidad a Jehová, aún poseyendo su naturaleza caída, venciendo al pecado en la carne.
son las primicias de Cristo, son los que tendrán una experiencia única y tendrán el carácter de Cristo formado completamente y plenamente en ellos. Bíblicamente no puede haber perdón después del cierre de la gracia. ¿Cómo podrán pecar los que fueron ya sellados con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo? Nota, quiero que entiendan bien esto, este pensamiento final, aquí de la nota, sobre la última generación. No se comprende la TUG cuando se estudia la doctrina desde el legalismo. Si tú tienes mente ya de legalismo, si tienes una mentalidad legalista, no vas a comprenderla tú, vas a malinterpretarla tú, vas a pensar que la tú habla de perfeccionismo, de que es el hombre tratando de ser perfecto. No lo vas a comprender. Cuando estudies este tema, cuando estudies la Biblia, ora para que Dios quite tus presupuestos, para que Dios quite tus presuposiciones de tu mente y puedas comprender bien la palabra de Dios. Ellos tendrán el Espíritu Santo plenamente, por eso son vencedores, no por sí mismos. No es nosotros y nuestra justicia. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo y su justicia. Dios es vindicado en nosotros, así como fue en Jesús. Jesús es el modelo. Y este es el último punto, ¿no? La segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Miren, Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2313 mañanas, luego el santuario será purificado. Andreasen, cuando estudia este versículo, que por cierto, cuando uno busca la palabra en hebreo y el significado de cada palabra en hebreo, esa palabra, el santuario será purificado, también puede ser traducido como y el santuario será vindicado o el santuario será justificado. Tiene la misma idea. Cuando se habla de purificación del santuario, se habla de la purificación del pueblo de Dios, porque Jesús en el cielo, en el lugar santísimo, intercede, aboga, purifica al pueblo, perdonando los pecados del pueblo, perdonando los pecados de nosotros, justificándonos, santificándonos en el santuario. Eso hay que entenderlo bien. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en la nube del cielo. Son eventos instantáneos el uno con el otro. Ahora, cuando Cristo acabe su intercesión, Él viene. Por eso, el punto clave de la TUG también es que la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario, es decir, depende de la purificación del pueblo de Dios, depende del desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. De eso, Cristo no va a venir, eso lo vamos a ver ahorita, no me adelanto, no me adelanto. Hay unas citas que vamos a leer. Dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Eso lo hemos visto hace rato, ¿no? Se refiere al papel de intercesor, no sin Cristo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presente con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14, que son los mensajes de los tres ángeles. Hermanos, creo que es claro. Tres citas más. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Hermanos, es el deseo de Dios de que todos reflejemos su carácter, de que todos reflejemos el carácter de Cristo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que si no tomamos conciencia de esto, si nos unimos para orar, para perdonarnos, para buscar el derramamiento del Espíritu Santo, qué estamos esperando, hermanos? Estos temas nos deben llevar a eso, a buscar al Señor, a buscar vivir en santidad por medio de su gracia y de su poder y aferrarnos a vivir una vida en santidad reflejando el carácter de Cristo. Si hacemos eso, si decidimos eso,
el Señor vendrá lo más pronto posible. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Ya estaba en la mente de Elena la inspiración divina, apresurar la venida de Cristo, no en obras, sino reflejando en nosotros y las obras, obviamente, producto de la justicia de Cristo en nosotros. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Puntos doctrinales que hemos visto: pecado, definición, naturaleza, la naturaleza humana de Cristo. La justificación es declarar y hacer justo al pecador. La última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia. La segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Una naturaleza humana de Cristo polapsaria es entendida por el pecado, ¿no? Que no venimos en condición, sino que el pecado es una elección. Diferencias teológicas, hermano, de la TUG con la nueva teología. Uno, para la TUG, el pecado es una elección. Para la nueva teología, el pecado es una condición. Eres pecador por nacer. Hagas lo que hagas, eres pecador. Tus buenas obras son un pecado, porque en ti, en tu naturaleza, tener la naturaleza pecaminosa ya es pecado. Y listo. Y aunque se cierre el cierre de la gracia, la puerta de gracia, aunque se cierre, por el hecho de tener naturaleza pecaminosa, seguirás pecando. Serás pecador hasta que Cristo venga. Eso es lo que cree la nueva teología. Punto 2. La naturaleza humana de Cristo es poslapsaria. La nueva teología cree que la naturaleza humana de Cristo es prelapsaria, que Él vino con, que cuando se refiere a la Biblia, que Él vino con carne, se refiere simplemente al cuerpo y a la sangre, no se refiere a, a la naturaleza humana pecaminosa como nosotros. La TUG dice que somos declarados y hechos santos y justos por los méritos de Cristo. La nueva teología cree que solamente somos declarados justos y que esa justicia se nos imputará en la venida de Cristo. Pero ser justos en esta vida es imposible. Es imposible serlo. Ni santos ni justos. No, no, la nueva teología dice, no se puede, vive tu vida como quieras, ¿no? Sigue pecando. Haga lo que hagas, no podrás, por más de que te esfuerces. La última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia, es lo que piensa la TUG. La nueva teología dice que se pecará hasta que Cristo venga, que el pecado no se puede dejar. Somos pecadores y, bueno, llora, no llora, porque eres pecador. La TUG piensa que cuando el caso de todos esté decidido, Cristo vendrá. La nueva teología cree que no es necesario que se decida el caso, que no es necesario que el pueblo de Dios desarrolle ese carácter. Cristo vendrá ya cuando Él quiera venir, cuando ya en su calendario divino vendrá, ¿no? Es lo que piensa la nueva teología. Hermanos, ya estamos finalizando. Ya estoy viendo ahí en el chat las preguntas, ¿no? Pero estas son las diferencias teológicas que hay hoy en día. ¿A cuál te inclinas tú? No lo sé. Me gustaría saber tu opinión también. Más o menos cómo piensas, ¿no? De repente puedes estar de acuerdo en 4 puntos de arriba y en un punto de abajo. Pero hermanos, algunos creen que dicen que debe haber un acuerdo entre esas dos, que hay que estudiarlas bien y hay que llegar a una conclusión. Hermanos, no hay, no puede haber un común acuerdo por el simple hecho de que el pecado es entendido de manera diferente. Y hay que tener en claro eso. ¿Se puede vencer el pecado? Buena pregunta. A ver, en el chat, ¿se puede vencer el pecado, sí o no? Yo pienso que sí, ¿ah? Bíblicamente y según el espíritu de profecía, sí se puede vencer el pecado. Cristo hizo posible eso. La vida de Cristo nos enseñó a eso. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, sellados, ¿será que pudieron vencer el pecado? Hay que respondernos eso. Amén. Josué dice, sí se puede vencer el pecado. Hermana Isolde, creo que es usted. Sí se puede vencer el pecado. Amén. Ahora, para la TUG, ¿se puede vencer el pecado? ¿Qué piensa la TUG? ¿Puede ser un vencedor en Cristo? ¿Puede ser más que vencedor, como lo dice la Biblia? ¿Puedes confiar en que el Señor puede guardarte sin caída?
La TUG piensa eso. La nueva teología dice, no se puede. Entonces, ¿por cuál te inclinas? Es tu decisión. Pero yo te digo que debes inclinarte por cómo piensa la Biblia y cómo piensa el espíritu de profecía.